Bueno, regresamos con más de tu programa Los Especialistas en este lunes 22 de noviembre. Ya casi estamos finalizando el mes y la coyuntura política pues sigue en la Asamblea y ahora involucra a otros actores también, como a la Fiscalía. Pero bueno, justamente sobre ese tema y esa coyuntura que está ahorita así, al rojo vivo, tenemos al abogado Mario Ruiz, asambleísta de Pachacuti. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Buenos días, un saludo cordial y respetuoso a todos quienes nos miran, nos escuchan a través de redes sociales, de su prestigioso medio de comunicación. Un abrazo fuerte para ese pueblo noble, trabajador e irreverente del Guayas. Correcto. Este diálogo lo empieza mi compañera Carla Aro. A ver, abogado, ustedes iniciaron una investigación en función de lo que propuso la Asamblea por el tema Pandora Papers. En ese momento, pues, había una aceptación, la mayoría estaba de acuerdo en que se investiguen. Hacen su informe, presentan sus recomendaciones, ahora unos tiraron la piedra, escondieron la mano y resulta que ahora ustedes van a ser investigados. ¿En función de qué van a ser investigados por Fiscalía? Bueno, yo creo que la Fiscalía General del Estado puede hacer las investigaciones en el marco de su competencia, en el marco de su labor de investigación. Si es que obviamente hay alguna presunción de un delito cometido. Pero hay que aclarar que obviamente en el tema de fiscalización, que en cambio nosotros como asambleístas llevamos, nosotros de acuerdo a la Constitución de la República tenemos una inmunidad parlamentaria para poder efectivamente realizar nuestra labor sin que haya presiones de ningún lado, sin que haya miedo a que por fiscalizar o por legislar o por una opinión dentro de la Asamblea Nacional se nos esté presionando que nos van a meter a la cárcel. Eso es lo que eso es lo que está establecido en el artículo 128, si no me equivoco, de la Constitución de la República, y que al parecer la señora fiscal se está olvidando, ¿no? Entonces, una cosa es que haya un cometimiento de un delito, una cosa es que se investigue delitos comunes y otra cosa es que por la labor que se hace en la Asamblea Nacional por fiscalizar a los órganos del poder se quiera ahora amenazar o se quiera intimidar a una comisión para evitar o para que no saquen un informe o que saquen un informe de acuerdo a las conveniencias o de acuerdo a lo que quiere el poder de turno. No solo este poder, no solo el gobierno actual, sino recuerden que también vivimos una época, una etapa en la cual se perseguía también periodistas, se perseguía a dirigentes sociales a través de la justicia, a través de este tipo de actitudes de la Fiscalía General del Estado. Entonces, un Estado de derecho democrático tiene que tener precisamente esa independencia de funciones y tiene que, especialmente quienes van a fiscalizar y quienes van a realizar una investigación que necesita que se haga el pueblo ecuatoriano, tienen que precisamente tener esa independencia. ¿Recuerdan alguna vez en un gobierno pasado, que se conformó una comisión de la verdad para que supuestamente investigue actos del presidente de la República y después, cuando esa comisión de la verdad emitió su informe, ya después fueron perseguidos los miembros de la comisión de la verdad, fueron seguidos juicio, fueron denunciados por el mismo poder de turno? Y eso fue criticado por parte de quienes ahora están en el gobierno. Criticaron tanto esa actitud. Y ahora están haciendo lo mismo. Hoy no les gusta un informe que se ha emitido por parte de la Fiscalía, entonces empiezan a través de, un informe que se ha emitido a través de la Comisión de Garantías Constitucionales y ahora a través de la Fiscalía emiten esta petición de acto urgente, una denuncia en contra del señor presidente de la Comisión, etcétera, etcétera. Yo no creo que esa sea la vía. Si hubiéramos emitido un informe a la medida del gobierno de turno,
estuvieran calladitos, no dijeran nada, nadie hubiera denunciado nada. Pero como es un informe en donde efectivamente se dice la verdad y se dice lo que tal vez no quieren escuchar, pero es la verdad, entonces ahora sí presentan esta denuncia y se abre una investigación en la Fiscalía General del Estado. Asambleísta, las pruebas que ustedes han recabado para presentar esta recomendación, donde se habla de llevar pues a un posible juicio político al presidente de la República, han sido verificadas a la brevedad posible, minuciosamente. Es que no es así, es que no es lo que se dice que se está recomendando llevar a un juicio político al presidente de la República. Recuerden que la Constitución de la República es clara en el artículo 129 en establecer las causales por las cuales se puede seguir un juicio político. Lo que se dice es que el hecho de que el presidente de la República ha vulnerado la ley del pacto ético, la ley que desarrolla la consulta popular del 2017, esto puede puede adecuarse a lo que está establecido en el artículo 130.2, que es que exista una grave crisis política y una conmoción interna. Y eso tiene que calificarlo o tiene que valorarlo el Pleno de la Asamblea Nacional, porque es el Pleno de la Asamblea Nacional el que evalúa si efectivamente hay una crisis política, una grave crisis política, y una conmoción interna como para la destitución de un jefe de Estado. Eso dice la Constitución y la ley. En ningún momento, en ninguna parte del informe se recomienda que haya un juicio político para el presidente de la República. Se recomienda, en efecto, sí, que se inicie la fiscalización y los juicios políticos para los funcionarios públicos que no acudieron a la comisión y no prestaron la investigación respectiva. ¿Por qué? Porque eso sí está establecido en el artículo 76, inciso 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y es clarita ese artículo. Ese artículo dice que cuando un funcionario público, o si me permiten, dice, si la o el funcionario público no comparece en la fecha y hora fijada en la convocatoria o no reinvite la información, será causal de enjuiciamiento político. Eso dice la ley, eso dice el artículo 76, inciso 4. Ahí se han enfrascado en una discusión juristas, académicos, tratadistas, en el sentido de que el presidente de la República es o no es funcionario público. Unos dicen, él es, por más presidente de la República que sea, es funcionario público y por lo tanto está sujeto a lo que establece esta norma. Otros, del otro lado, dicen, es funcionario público, pero él en cambio, de acuerdo al artículo 129 de la Constitución de la República, únicamente puede ser seguido juicio político por las tres causales que están allí, por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, o por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro, homicidio, por razones políticas o de conciencia. Esas causales son, entonces, de un lado hay tratadistas, hay juristas, hay académicos que están de ese lado diciendo, no, el presidente de la República solo se le puede enjuiciar políticamente por esas causales que están en el artículo 129. Otros dicen, no, el presidente de la República, por más presidente de la República que sea, es funcionario público y por lo tanto está sujeto a lo que dice el artículo 76, inciso 4 de la Ley de la Función Legislativa. Ahí esa discusión, ¿quién tendría que en todo caso poner una zanja y mandar un dictamen? Sería la Corte Constitucional para determinar y para zanjar eso. En el informe nosotros lo que hemos hecho es eso, establecer de que de acuerdo al artículo 76, inciso 4 de la ley, los funcionarios que no comparecieron a la investigación realizada por la Comisión de Garantías Constitucionales y que estaban en la obligación legal, constitucional y moral de hacerlo, están sujetos a la fiscalización y al juicio político. Y que el señor presidente de la República, de acuerdo al artículo 130.2 de la Constitución de la República,
para una destitución, ¿quién tiene que determinar si hay o no hay grave crisis política, si hay o no hay conmoción interna, porque son dos elementos que tienen que confluir para una posible destitución del jefe de Estado? Es el Pleno de la Asamblea Nacional, no la Comisión de Garantías Constitucionales. Entonces, hasta allí no sé a dónde se tienen que perder. Es decir, este informe tiene que pasar al Pleno, pero seguramente en el Pleno... Desde luego, ya pasó. Ya pasó al Pleno. Ya, ¿el Pleno para cuándo ha convocado para analizar este informe? Todavía no nos han dado fecha, eso está en potestad de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, poner en el orden del día para que el Pleno conozca el informe con las conclusiones y recomendaciones realizadas por la mayoría de asambleístas pertenecientes a la Comisión de Garantías Constitucionales. En esa sesión en la cual se conozca este informe, el Pleno podrá acoger totalmente esas recomendaciones y esas conclusiones, podrá no acoger totalmente y acoger parcialmente y sacar una resolución, o podrá simplemente no acoger el informe, porque no es vinculante. Entonces, eso le corresponderá a los 137 asambleístas que pertenecen actualmente a la Asamblea Nacional. Ahora yo le pregunto, entonces, ¿para qué fue creada esta comisión? Bueno, la comisión ya estaba, sino que ¿para qué le encargaron la Comisión de Garantías Constitucionales investigar el caso de los Pandora Papers? Porque se supone que el 7 de octubre, si no me equivoco, se votó para que ustedes investiguen por la situación que estaba pasando. Para investigar, y lo hemos hecho, pues. Otra cosa es que la gente piense que porque nos encargaron la investigación del caso, ya nosotros tenemos la potestad también para destituir al jefe de Estado. Eso no es así. A nosotros nos encargaron una investigación, y esa investigación, dentro de los 30 días que establece el artículo 77 de la función legislativa, la hemos hecho de forma imparcial, de forma expedita, transparente, sin amilanarnos. Por lo menos los asambleístas que pertenecemos a mi bancada hemos tratado de ser imparciales, ni sesgar ni para el lado del gobierno, ni para el lado de la gente que tal vez estaba pretendiendo desestabilizar o pretendiendo poner otras cosas que no se tienen que poner en el informe. Y ahora le pregunto yo, nosotros, porque hay dos asambleístas de su bancada, dos asambleístas de su bancada que dicen que se ha cambiado el informe. Es que es absurdo. ¿Cómo se va a cambiar un informe? Ustedes saben que en la comisión o en el pleno, para votar se lee por parte del secretario de la comisión, leen en su integralidad lo que se vota, en forma oral, pública. Todos los medios de comunicación están inclusive transmitiendo lo que se va leyendo. Una vez que se termina de leer el informe, entonces ahí sí se dice, a ver, asambleísta ¿por qué vota? ¿A favor o en contra? A favor, en contra, abstención, blanco. De acuerdo a lo que se escucha, lo que se lee, lo que leyó la secretaria de ese día. Que antes de esa lectura hayamos estado trabajando en algunos temas, algunos borradores, y que había un borrador propuesto por nuestra bancada, había un borrador propuesto por la bancada de UNES, había un borrador inclusive propuesto por los asambleístas independientes Gruber Zambrano y Virgilio Saquicela, que habían borradores y que nos pasábamos como asambleístas del uno al otro en los correos electrónicos. Eso es una cosa, pero que ya el informe definitivo haya sido leído en su integralidad por la secretaria de la comisión y que uno u otro asambleísta no haya escuchado lo que leyó la secretaria para votar y vote a favor y después diga, vea, no era eso ya raya en la mediocridad de cada ¿Y cómo justifican estos asambleístas este cambio que supuestamente se ha dado dentro de ese informe? ¿Ustedes han hablado con ellos? Que digan ese momento que escucharon la lectura, tenían la posibilidad de decir, vea, eso que están leyendo ahora no es lo que trabajamos, no es del borrador, por lo tanto yo me abstengo de votar de ese informe porque no es lo que se trabajó, ¿sí o no? Y ese momento, no votar a favor del informe, después de escuchar lo que lee, y después salir a decir, vea, eso no era. No, pues, o sea, si no estamos en la escuela, si no estamos jugando, esto es serio, esto es un informe que le conviene, le
le interesa a la mayoría de ecuatorianos saber qué pasó con la plata que el señor presidente de la República tenía en otros países, tenía en paraísos fiscales, y que él mismo, según las declaraciones, dijo que traspasó a nombre de sus hijos y de su señora esposa. ¿Qué pasó con esa plata? ¿La siguen teniendo allá? ¿No le tienen allá? ¿Pasaron para acá al Ecuador? ¿Pagaron impuestos? Todo eso le conviene o le interesa saber al Ecuador, y eso es lo que nosotros hicimos, y eso es lo que está constando en el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales. Ahora, abogado, yo le pregunto a usted, ¿qué se encontró dentro de ese informe? O sea, algo que lo involucre al presidente de la República directamente. A ver, la ley del pacto ético, en su artículo 4, 3 y 4, dice que no solo el presidente de la República tiene que no tener bienes, recursos en paraísos fiscales, sino eso le hace también extensivo a su cónyuge, conviviente e hijos menores de edad. El señor presidente de la República inclusive aceptó que él traspasó a nombre de su cónyuge e hijos los bienes que él tenía. Es decir, su señora esposa todavía sigue manteniendo recursos allá en paraísos, especialmente en la corporación Banishi y Banishi Holding, de la cual es, digamos, socio o es copropietario, accionista, el grupo o el fideicomiso GLM. Entonces, ese fideicomiso, que también es copropietario, ese fideicomiso es propiedad del señor presidente de la República. Además de eso, dentro del Banco de Guayaquil, también hay accionistas. El Banco de Guayaquil, a través de sus fideicomisos, que son propiedad del Banco de Guayaquil, también tiene propiedad dentro de eso, de esa sociedad Banishi Holding, que está en Panamá. Y el Banco de Guayaquil es propiedad del señor presidente de la República. Por más que se diga que no, que se ha deshecho o ha enviado a otro, o ha cambiado de nombre o ha donado, él es propietario del Banco de Guayaquil. En su mayoría, las participaciones son de él, a través de los fideicomisos que tiene allí. Y esos fideicomisos, a su vez, son propietarios de los bienes o recursos que tienen en Panamá. Entonces, eso se está demostrando claramente allí en el informe. ¿Qué se recomienda? Se recomienda que esa actividad, si esa actividad está causando conmoción interna y grave crisis política, conforme a lo que establece el artículo 130.2, sea el Pleno de la Asamblea Nacional el que tome la decisión de continuar con el trámite que establece en esa misma norma. Pero jamás nosotros, como Comisión de Garantías Constitucionales, nosotros estamos diciendo que se tiene que ir a un juicio político o se tiene que destituir al presidente de la República. Eso le corresponde decidir al Pleno de la Asamblea Nacional, y en su caso, el tema de ya la vulneración de la ley del pacto ético a la Contraloría General del Estado. Pero bueno, si hay una ley que prohíbe que el presidente de la República tenga bienes en paraísos fiscales, aquí hay que hacer cumplir la ley nada más, pues. O sea, yo creo, desde mi punto de vista, no soy abogado. ¿Quién es la Contraloría? Pero la Contraloría. Así es. Pero no. ¿usted cree que la Contraloría va a hacer algo, va a pronunciarse? Para eso nosotros estamos allí. Ahí sí. A ver, si la Contraloría deja de hacer lo que tiene que hacer, porque tiene la obligación de cumplir con la ley, entonces la Contraloría nos tiene que dar cuentas a nosotros. Y la Contraloría sí es sujeto, o el Contralor General del Estado es sujeto de juicio político. Juicio político que ya fue iniciado por un asambleísta de UNES en contra del actual Contralor General del Estado. Entonces, aquí el tema es que a veces se piensa que porque nosotros somos asambleístas y porque el presidente ha vulnerado el tema de la ley del pacto ético, ya nosotros como comisión tenemos que destituir al presidente de la República. Eso no está de acuerdo, no está en la ley, pues, y nosotros tenemos que hacer lo que está en la ley, porque somos sujetos de derecho público, derecho administrativo, es decir, nosotros tenemos que hacer sí le voy a decir algo, lo que está en la asambleísta. ley.
sí le voy a decir algo, que si el presidente de la República en este momento hubiese sido el candidato al cual ustedes apoyaban, Yacu Pérez, y estaba involucrado en un acto así como ya estuvieran hablando de una destitución. Verá, el tema de la destitución es claro y está en la Constitución de la República del Ecuador. No es que nosotros, si el candidato, el señor, nosotros somos a los que se los perjudicó en las elecciones del 7 de febrero y todo el pueblo ecuatoriano lo sabe. Y por eso y otras cosas iniciamos el juicio político en contra del CNE. No es que Pachacuti está socapándole o cuidándole al actual presidente de la República. No, señor. Nosotros hemos dado muestras, por lo menos desde mi bancada, y quien habla, de ser los más críticos y de ser los que hemos sostenido que no pasen las políticas neoliberales que quiere imponer el presidente de la República aquí en el Ecuador. Y no porque estamos aliados del correísmo, como se ha dicho, porque ya salió por allí un asambleísta de la bancada de gobierno a decir que 6 miembros de Pachacuti están ya yéndose con el correísmo y que inclusive van a denunciarles en la fiscalía. No, señor. Ustedes no pueden conversar con nadie. Lo hemos enfrentado. Ustedes no pueden conversar con ningún otro partido político. No, nosotros eso dio a entender este asambleísta. Y que les están pensando en poner una denuncia contra ustedes. Es que ya se ha puesto. Inclusive, ¿contra quién habla? Nosotros hemos defendido el agua, la vida, la tierra acá en Imbabura, en la parroquia de Buenos Aires, Cantón Urcuquí. Y la empresa minera, la empresa que está allí, a través de sus abogados, nos han denunciado de todo, en redes sociales, en Twitter. Es decir, esa es la manera. Los asambleístas de gobierno en Twitter arremeten contra los asambleístas que no estamos en esa línea. ¿Qué es lo que no hacemos nosotros? Agachar la cabeza y dejar que pasen las políticas que ellos quieren que pasen. No dejamos que pase esa ley, creando oportunidades, porque era una ley inconstitucional, porque era una ley que iba en contra de los trabajadores, porque era una ley que modificaba alrededor de 31 leyes, porque era un absurdo que se meta una ley de ese tipo. Entonces arremetieron contra los asambleístas que no estamos dejándoles pasar esas leyes. Y nos catalogan ahora de que somos correístas. Y nosotros decimos, aquí nosotros quienes estuvimos oponiéndonos a las políticas en su tiempo del correísmo, éramos nosotros, y no porque sea el correísmo, no. ¿A qué nos oponíamos? A la persecución de dirigentes sociales, a la persecución de periodistas, a la división de las organizaciones sociales, al extractivismo petrolero que estaban acelerando para entregar el petróleo a los chinos. A eso es precisamente lo que nos oponíamos en el tiempo de Correa. A las regresiones en materia de derechos laborales, a eso nos oponíamos. En el tiempo del presidente Moreno también nos opusimos contundentemente, firmemente a eso, a que impongan las políticas con las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional, como si fuera una receta para el Ecuador. Y ¿quiénes salimos? Precisamente las organizaciones sociales, con los trabajadores, el movimiento indígena y Pachacuti, allí, a enfrentarle al morenismo. Y hoy nos vamos a oponer y vamos a resistir también a esas políticas que pretende imponer el presidente Lasso a través de políticas extractivistas, políticas de retroceso en derechos laborales, políticas que tienen que ver con favorecer solo a los bancos, a las empresas transnacionales mineras y al Fondo Monetario Internacional. Entonces, aquí no es de con quién está, de si están para acá, si no votan con nosotros, ahora son correístas, si no votan con nosotros, ahora son gobiernistas. No, señor. Aquí hay un proyecto político que se ha discutido durante años, que se ha luchado durante años, y eso es lo que estamos defendiendo. Y tal vez eso es lo que no les está gustando a ciertos actores políticos que están con el gobierno de turno y que acostumbran a estar con el gobierno de turno que venga, y que están del lado del poder siempre, pase lo que pase, y en contra de quien esté, sea. Asambleísta, no sé si recuerde una colega suya de Creo, en Televisión Nacional una vez dijo que el propósito de ellos era seguir sumando asambleístas, tanto así que ya tienen una bancada de 28. Y ahí no pasó nada, ahí no se abrió una investigación. Me voy a saltar de coles a nabo, me va a disculpar asambleísta,
Al expresidente Lenín Moreno lo han nombrado representante para el tema de discapacidad de la OEA. Ese cargo creo que lo desempeña desde hace unos 2 o 3 días, lo nombró el presidente Luis Almagro, pero ese sueldo que le va a pagar la OEA seguramente tiene que pagarlo el país de origen del señor presidente, expresidente Lenín Moreno. ¿Qué criterio merece que este señor vaya a ocupar, vaya a tener un cuarto sueldo? Porque tengo entendido que el presidente Moreno es jubilado, tiene un sueldo vitalicio como vicepresidente, tiene un sueldo como presidente de la República y ahora seguramente va a tener otro sueldo. Nosotros el día de hoy en la tarde vamos ya a remitir el pedido de información a la Cancillería para que nos facilite todo este expediente del cómo es que fue nombrado el señor expresidente de la República, Lenín Moreno, allí en la OEA, de dónde va a salir el sueldo para pagarle, como usted dice. Y más allá de eso, ya está para primer debate el proyecto de reforma a la ley de servicio público que permite que hayan sueldos vitalicios para los presidentes y expresidentes y ex vicepresidentes de la República. Quien lo está impulsando es precisamente el compañero Darwin Pereira de la bancada de Pachacuti para eso, cumplimiento a lo que nosotros ofrecimos en campaña. Vamos a eliminar esos sueldos vitalicios, esperamos el respaldo de la ciudadanía, de todos los actores sociales para eso. El proyecto de ley de reformatoria a la ley de apoyo humanitario que también ya está para primer debate, en donde nosotros estamos imponiendo una moratoria de deudas con el sistema financiero, especialmente para los agricultores, arroceros, cacaoteros, lecheros, que no han podido pagar sus deudas, no porque no han querido, sino porque no se ha podido en esta crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Una condonación para de las deudas que se mantienen en el Banco de Fomento, en la Corporación Financiera Nacional, para los agricultores. Eso está establecido en esa ley y vamos caminando. Eso también, quien propone la bancada de Pachacuti, a través de quien habla. Es decir, nosotros vamos a seguir legislando, proponiendo y fiscalizando sobre todo, lo que es lo que tenemos que hacer. El problema aquí es que nos acostumbramos lamentablemente a tener una Asamblea Nacional de mayoría gobernista. Habían creo que 100 de 137 asambleístas del gobierno en el 2011, 2013. 75 de 137 asambleístas asimismo del gobierno en el 2017. Y entonces cuando hay ese tipo de mayorías así absolutas, nadie les fiscaliza, nadie les llama a los ministros a la asamblea a que den cuentas, nadie les pide información. Entonces han estado mal acostumbrados. Hoy que llega esta Asamblea Nacional y les empieza a fiscalizar, y les empieza a pedir información, y les empieza a ejecutar de que cumplan con sus ofrecimientos de campaña, cumplan con la ley, que no afecten los derechos laborales, que vayan bajando las tasas de interés de los bancos y las cooperativas, eso sí ya no les gustó. Ahí ya dicen, no, esta Asamblea Nacional tiene que irse, porque esta Asamblea Nacional es así asado cocinar, que es un dique de que no le deja pasar al gobierno, no le deja gobernar, y no es así, pues, no es así. Nosotros estaremos para apoyar toda iniciativa, pero que tenga que ver con la mayoría de ecuatorianos, no iniciativas que tengan que favorecer solo a los bancos, a las empresas transnacionales mineras y a los grandes empresas, grupos empresariales. O sea, ellos de esa manera, así no vamos a caminar para ningún lado. Si es para favorecer a todos, aquí están los votos de Pachacuti. Quiero agradecerle, asambleísta, por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias. Igual manera, muchísimas gracias por el espacio. Gracias al abogado Mario Ruiz, asambleísta de Pachacutic.